Definitivamente que Dios nos está preparando. A ti y a mí. Dios nos está llamando. A ti y a mí. Dios nos ama. A ti y a mí también. El Señor es propicio en este tiempo maravilloso. Tiempo de gracia, donde Él nos dice, bástate de mi gracia. En medio de esta gran tribulación, de este tiempo de angustia, de esta crisis, que da señales de parto. Mi querido pueblo de Dios, bienvenidos. A lo que nosotros nos compete es aferrarnos a su palabra y a sus promesas, porque el que ha de venir vendrá pronto en las nubes de los cielos, y nosotros lo recibiremos con los brazos en altos. He aquí tu pueblo, quien te ha esperado, quien ha luchado por conservar su corona bendita. No os preocupéis, mis queridos, ¿qué nos puede hacer este tiempo maligno o los hombres? Porque nosotros amamos y servimos a aquel que sí puede poner fin a nuestra alma. Hemos escogido lo mejor. Hemos escogido en este momento estudiar su bendita palabra, la lección para esta semana. Semana a semana, día a día estamos conociendo más de su palabra. Un poquito aquí, un poquito allá. Estamos formándonos porque todos estamos llamados a este ministerio santo, a aprender y poder compartir a los demás. Vamos a estudiar la lección 26, sábado 26 de junio del año 2021. El título es La última visión de Daniel. Es una lección tan importante, donde vamos a ver el mensaje que el Señor tiene para estos tiempos. Y ejemplo tenemos de mártires que menospreciaron su vida por servir a nuestro Dios. En estos tiempos debemos permanecer de rodillas en ayuno y oración, tratando de entender las profecías de los libros de Daniel, del Apocalipsis, porque son libros que tienen que ver justamente con lo que el Señor nos está invitando, nos está avisando, mis queridos. Pero no temamos, vamos a estudiar la palabra de Dios con todo amor. Estamos en este grupo, en este equipo, que el Señor derrama sus bendiciones. A todos, sean bienvenidos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor infinito. Ya estamos aquí, Señor, presentes, reportándonos, Señor, de los diferentes países del mundo, Padre mío, de las diferentes condiciones en que podamos vivir, Señor, nuestra vida. Venimos delante de ti, Señor, en señal de humildad. Perdona nuestros pecados, Señor. Señor, perdónanos las veces que no hemos hablado y manifestado, Señor, que somos tus hijos. Padre Santo, comprende nuestras debilidades, pero en este momento te pedimos que desciendas con tu Espíritu Santo, Señor. Unjas al Maestro que tomas como instrumento para que nosotros podamos comprender y determinar, Señor, y elegirte a ti como nuestra prioridad. Padre mío, bendice a todo el alumnado, nombre por nombre. También te pedimos que bendigas a sus familias, Señor. Bendigas a todas las almas a quienes alcanza este material, quienes quieren conocerte, Señor, con aquellos que recién están tomando esta lechecita, Señor espiritual. Ten paciencia y cuidado con ellos. Dejamos todos en tus benditas manos, Padre mío, y enséñanos. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Una enorme alegría nos embarga, mis hermanos, poder compartir esta lección.
es la última del libro Mensajes Celestiales en el libro de Daniel. El diablo siempre ha tratado, trata y tratará de destruir al pueblo de Dios. Hoy estudiaremos la gran reforma protestante y el triunfo de la verdad sobre la mentira. Estudiaremos la liberación del pueblo de Dios. Bienvenidos sean todos a la escuela sabática. El tema para el día de hoy se titula La última visión de Daniel. La temática o el contenido de la lección tiene 5 puntos muy interesantes. El primer punto dice persecución. ¿Qué sucedió al pueblo de Dios durante el apogeo del cuerno pequeño? El punto número 2 dice el papel de Francia. ¿Qué sucedió en Francia durante el apogeo del papado? El punto número 3 nos señala el rey del norte y del sur. ¿Qué sucederá con el rey del norte y el rey del sur? El punto 4 nos menciona eventos finales. ¿Qué eventos finales se predijo en esta visión? Y el punto número 5 lleva como subtítulo Ferviente estudio y oración para obtener comprensión. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para entender las profecías? La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cuál fue el destino de muchos fieles dentro del pueblo de Dios durante el periodo de 1260 años de persecución papal? ¿Qué envió el Señor a sus hijos movido por su misericordia? El libro de Daniel, capítulo 11, que vamos a estudiar en esta oportunidad, versículos 33 y 34 dice, primera parte: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Para comprender y responder a esta interrogante, tenemos que leer el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32, que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Después de la muerte del Señor Jesús, el diablo a través de Roma dio inicio a la persecución del pueblo de Dios. Vayamos a la imagen. Pon atención al versículo. Satanás, en su astucia, utilizó como técnica la seducción y como herramienta las lisonjas. En otras palabras, la tentación. Acuérdate que el diablo también tentó a Jesús, ¿verdad? ¿Con qué lo tentó? Le ofreció todos los reinos de la tierra, o sea, todo lo que tenía, pero fracasó en su propósito. Ahora, como no lo logró, decidió crucificarlo. Entonces, el diablo pensó que crucificando a Jesús en la cruz, había terminado con él, pero se equivocó. Cristo venció al diablo con su muerte. Es decir, que Satanás no pudo con Cristo. Y como no pudo con Cristo, comenzó a perseguir al pueblo de Dios para exterminarlo. Claro, primero utilizaba la misma estrategia, o sea, la seducción y las lisonjas. ¿Quién fue su instrumento? El cuerno pequeño, el papado. Y sedujo con lisonjas a muchos para que violaran el pacto con Dios. Es que ese era el objetivo. Y sigue siendo hasta ahora. El diablo quiere que la gente transgreda la ley de Dios. Ahora, las lisonjas son las adulaciones, el dinero, las alabanzas, los halagos, los elogios, la fama, entre otros. Y eso es una estrategia para atraer a las almas. Y esa estrategia que utilizó el cuerno pequeño le dio resultado. Pero siempre hubo un remanente del pueblo de Dios que conoce al Señor Jesús, que le fue fiel. Le es fiel
y le será fiel. Se esforzará y actuará. Entonces, el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que se esfuerza y actúa, se describe como un pueblo en la cual los sabios se dedican a instruir a muchos. Los verdaderos creyentes se encuentran en medio de la intolerancia papal de la Edad Media, educando a muchos en la justicia de Dios. Estos fieles siervos de Dios fueron los que no participaron de la fornicación apocalíptica y que no adoptaron costumbres paganas. Estos siervos decidieron ser fieles a Dios antes que a los hombres. Ellos siguieron el ejemplo de Pedro y de los demás apóstoles. Así como está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 29. Aquellos que como Cristo no se sometieron a Roma, tampoco aceptaron sus lisonjas y seducciones. Entonces, este pueblo que conoce a Dios fue el que se condujo con sabiduría, educaba con justicia a la multitud. Estos hombres arriesgaban sus vidas por causa de la justicia y de la verdad. Prefirieron ser perseguidos y morir antes que abandonar su fe y las hermosas enseñanzas de Jesús. Ellos rechazaron el sistema apóstata del cuerno pequeño y lo denunciaban. Se hacían conocer, hermanos, porque ellos daban a conocer los errores que tenía la Iglesia Católica. El engaño, la mentira, el pecado que cometía el cuerno pequeño. Ellos mostraban al papado del Vaticano cómo el sistema del anticristo fue un largo periodo de persecución papal contra los fieles siervos de Dios, que luchaban para mantenerse firmes en la verdad y para educar al pueblo de Dios en los caminos de justicia. Es decir, que fue una tragedia sufrida por el pueblo que conoce a su Dios, causada por la reacción romana en su segunda fase, es decir, en la fase cristiana y papal. Así lo dice el verso 33 de Daniel 11. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Mira, a espada porque fueron asesinados y acuchillados mediante muchas máquinas de tortura. A fuego porque fueron atormentados y cruelmente muertos en la hoguera. En cautividad porque fueron apresados y puestos en la prisión y en los calabozos. Y en el despojo porque fueron desterrados y despojados de todos sus bienes. Ahora, estas persecuciones ejecutadas por el papado fueron sistemáticas. Ellos la llamaban Santa Inquisición y fue realizada durante siglos. Y es que con este método de 4 elementos que te hemos explicado, la Iglesia Católica medieval asesinaba a los que ellos llamaban herejes, pero que en realidad no eran herejes, sino que eran fieles siervos de Dios. Ellos fueron cristianos que no se sometieron al obispo de Roma. Allí encontramos a los husitas, a los valdenses, a los hugonotes en Francia, a los lollardos en Inglaterra, los luteranos, los albigenses, como ya lo hemos estudiado. El periodo fue de 1260 años de apogeo papal, que comenzó en el año 538 hasta antes del año 1798. Es decir, por tiempos y medio tiempo. O sea, las 42 semanas que nos habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Ahora, la intensidad de la persecución contra el pueblo de Dios crecía y se reducía de acuerdo a las circunstancias a lo largo de este periodo medieval.
llevada a cabo por decenas de papas, hermanos. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde se habla de esta misma persecución papal, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, fue un periodo de gran tribulación para el pueblo de Dios. Hoy te invito, mi querido amigo, tú que estás viendo por primera vez este programa, a leer un hermoso libro en la cual encontrarás la gran tribulación a la que fueron sometidos nuestros hermanos. El libro se titula El conflicto de los siglos, escrito por nuestra hermana Elena G. de White. Y puedes descargarlo. Lo hemos incluido en la descripción del video de esta lección, para que tú lo puedas leer. Ahora, el verso 34 de Daniel 11 nos habla de un pequeño socorro que envió Dios a su pueblo. ¿Cuál fue este pequeño socorro que envió Dios a sus fieles hijos? Mira, hasta antes de la Reforma hubo tiempos en que no existieron sino muy pocos ejemplares de la Biblia. Es que el cuerno pequeño había prohibido el tener o estudiar la Biblia. Pero Dios no había permitido que su palabra fuera totalmente destruida. Entonces, en diferentes países de Europa hubieron hombres que sintieron el impulso del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a buscar la verdad como un tesoro escondido, incluso pagando con su vida. Y es que nuestro Señor lo había dicho cuando estuvo entre nosotros. Se había dado inicio a la gran reforma protestante. Los siervos de Dios eran perseguidos por enseñar la luz de Cristo, que fue opacada por el cuerno pequeño. Solo para mencionar a algunos: Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Praga, entre otros. Es a través de estos hombres que la palabra de Dios seguía adelante, con mucha firmeza. Dios llama a sus fieles hijos sabios del pueblo. Los hombres que allí murieron fueron ejemplo de fidelidad, porque con su muerte ayudaron a comprender a otros la palabra de Dios. La reforma protestante, mis queridos hermanos, consiguió oponerse al poder papal. La reforma fue un proceso que se inició cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Allí denunciaba las transgresiones que hacía el papado a la ley de Dios. Lutero continuaba las verdades que ya predicaban Wycliffe y Juan Hus. Es decir, ellos se oponían a las falsas doctrinas, la apostasía a la cual era inducido el pueblo. Entre algunos puntos de estas tesis eran la venta de las indulgencias, es decir, el perdón de los pecados, el purgatorio. Recuerda que cuando un ser humano pedía perdón tenía que pagar para que se le pudieran perdonar los pecados, entre otros muchos más. Estos siervos de Dios sabían que al final la verdad triunfará sobre toda la maldad. Hoy somos nosotros quienes continuamos con esta reforma. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue el destino de muchos fieles dentro del pueblo de Dios durante el periodo de 1260 años de persecución papal? Un largo periodo de persecuciones, aflicciones, humillaciones, muertes por predicar la verdad. ¿Qué envió el Señor a sus hijos, movido por su misericordia? El Señor envió ayuda a través de la reforma protestante. El Señor dio luz a sus hijos. Pregunta número 2. ¿Qué dijo Jesús con respecto a este tiempo de persecución? ¿Cómo intentó Satanás destruir la obra de la reforma? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 11, versículo 34? Última parte. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Hechos capítulo 20, versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Para comprenderlo mejor, Jesús había predicho este tiempo de persecución, y es muy importante entender que Cristo describe a los que cometieron estas terribles abominaciones. Incluso el poder del engaño hizo que las personas pensaban que rendían servicio a Dios, como lo dice la última parte del libro de Juan capítulo 16 versículo 2, cuando dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, aquí encontramos dos grupos de personas o dos iglesias. Primero, la mujer pura. Así lo dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Es la iglesia de Cristo, sujeta únicamente por fe a Dios. Es el pueblo que conoce a su Dios. Luego, la mujer ramera, que está escrita en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 6. Esta es la iglesia apóstata del anticristo. Son los que no conocen a Dios. Es el cuerno pequeño. Es la que persigue a la mujer pura, que sufre bajo esa inhumana y satánica persecución. Hermanos, esto ha sido así desde el inicio de nuestra historia. La falsa religión siempre persiguió, mató e intentó destruir a la verdadera. Recuerda que la mujer pura tuvo que huir durante la persecución medieval al desierto, es decir, a lugares aislados como bosques, las montañas. Así lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14. Durante este periodo hubieron cientos de miles de mártires. Mares de sangre fue derramada y la mujer ramera se embriagó con la sangre de los santos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículos de 3 al 6. El periodo fue terrible para el pueblo de Dios. Fueron duras las pruebas para estos hermanos. Entonces el Señor Jesucristo tuvo misericordia de sus hijos y acortó el tiempo de esas pruebas. Es por eso que dice que esos días serán acortados. La persecución terminó antes de 1798. Pero mi hermano, la gran tribulación se volverá a repetir. Y estamos a punto de dar inicio. Hasta los días se están acortando. Y Dios nos advierte de lo que está a punto de suceder. Así lo dice Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Y cuando dice que los días serán acortados, es para nosotros una promesa, que estamos en plenos preparativos para su venida. Es de recordar que en el año 1798, la bestia sufrió una herida mortal. Y esa bestia sanará de esa herida. Y nuevamente impondrá su ley dominical. Y perseguirá nuevamente a los hijos de Dios. Se repetirán las lisonjas. Se repetirán las muertes. Ahora, mientras que el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 34, nos dice que muchos se juntarán a ellos con lisonjas, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 30, dice que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cómo es eso? Mira, durante la Edad Media,
Satanás y el cuerno pequeño, antes de perseguir, tenía una estrategia de seducción o lisonjas. Dinero, fama, como ya te lo hemos explicado. Y aquel que no aceptaba sus doctrinas era asesinado. La reforma se había iniciado y crecía a pesar de la persecución. Pero como el diablo vio que no podía con los hijos de Dios, es decir, con la reforma, cambió de estrategia. Implementó una contrarreforma y se insertó en el pueblo de Dios, utilizando como instrumento a cristianos nominales. Es decir, hizo que personas que decían ser hijos de Dios difamaran sin motivo a los verdaderos fieles hijos de Dios. Es decir, que comenzaron a hablar mal de los reformadores. Insertaban el negativismo. Por ejemplo, de Lutero se decía que practicaba el exorcismo, entre otras palabras. Levantaron falsos testimonios contra estos siervos de Dios. Se levantaron personas que decían que lo que estos reformadores hablaban y lo que Martín Lutero decía era falso. Y estas personas tuvieron seguidores que comenzaron a tratar de destruir la obra del Señor. Entonces, en el Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563, la Iglesia Católica implantó la reforma de las iglesias y la denominó la Contrarreforma o Reforma Católica. Sin duda que era una doctrina falsa, o mejor dicho, lisonja y perversión de la doctrina. Ahora, con esa contrarreforma también llegaron falsos reformadores. Pensaban que lo que Lutero comenzó era débil. Se imaginaron ellos haber recibido revelaciones del cielo y se autodesignaron personas divinas. Y ellos serían los que sacarían adelante la obra de Dios. Sin embargo, la misión que le dio Satanás a estos falsos reformadores fue destruir la reforma del Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron estos astutos demonios? Mira, durante el periodo de la Reforma, mucha gente aceptó la fe protestante por motivos deshonrosos, hermanos. Era gente que vivía en los nuevos territorios protestantes, que aceptaron esa fe por conveniencia. También algunos príncipes quisieron aprovecharse del protestantismo para beneficiarse, mientras que un gran número de personas fingían ser amigos de los protestantes verdaderos. Pero eso era una trampa. Ellos utilizaban esta trampa para engañarlos y matarlos. Y eso le sucedió a los valdenses en Francia. Y también a los hugonotes. Miles fueron asesinados en la famosa y sangrienta matanza de San Bartolomé. Otro caso parecido fue lo que le sucedió en Irlanda. Es por eso que los romanos decían, un esfuerzo más y todo será nuestro. Eran los lobos disfrazados de cordero que estaban en la persecución. Ahora, en estos tiempos, el diablo no está ocioso. Si piensas que el diablo sigue ocioso o que no hace nada, te equivocas. El diablo está trabajando con mayor fuerza porque sabe que su tiempo está llegando a su fin. Satanás se ha metido en la iglesia con el fin de seducirla. Es por eso que ves constantemente a hermanos que son desviados a través de la música. Mezclan la música cristiana con la música pagana. Algunos imitan al mundo y aceptan tradiciones paganas, como por ejemplo la Navidad, la temperancia. Critican y envidian a los hermanos cuando predican la palabra de Dios. Son intolerantes, entre otros. De la misma forma, hermanos, encontramos personas comentando y participando de la política.
Eso lo hace el diablo. Ahora, el pueblo de Dios sabe que el reino del Señor es celestial. Si bien es cierto, el pueblo de Dios está en el mundo, no es del mundo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Por lo tanto, debemos evitar la política, porque cuando participas de la política, significa que tu aspiración es terrenal. Entonces, evitemos las cosas del mundo, porque ya sabes que allí está Satanás obrando y oponiéndose a Dios. Así que, mis hermanos, la historia se volverá a repetir. Y el cuerno pequeño, en vista que no puede seducir al pueblo de Dios con sus lisonjas ni sus perversiones, volverá a las persecuciones y asesinatos. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué dijo Jesús con respecto a este tiempo de persecución? Dijo que serían tiempos de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, pero que por causa de los escogidos, los días serían acortados. ¿Cómo intentó Satanás destruir la obra de la reforma? Seduciendo con lisonjas y perversiones al pueblo de Dios. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Terminó finalmente la persecución? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 11, versículo 35? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. A ver, para poder dar respuesta a este interrogante, debemos revisar algunos versículos del profeta Daniel y recordar también la lección número 19, el cuerno pequeño. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos. También Daniel 12:6 y 7 dice: entonces vino la pregunta de otro ángel: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta solemne y divina llegó de inmediato: será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, que la persecución sería por un tiempo determinado, de 3 tiempos y medio, o 1260 años, que abarcan desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Esto culminó con la herida mortal que recibió la bestia, descrita en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Eso fue cuando Napoleón Bonaparte, a través del general Berthier, quien fue desde Francia hacia Italia, tomó preso al Papa Pío VI o Pío VI. Este papa fue llevado a Francia, donde murió en su exilio. Esta fue la herida mortal que recibió la bestia, señalada en estos pasajes. El papado del Vaticano perdió su poder temporal durante la Revolución Francesa. De esa manera culminó la dispersión del pueblo de Dios, cuando la Iglesia Católica Romana perdió el poder de perseguir y castigar a los llamados herejes. Hermanos, fueron decenas de papas de la Iglesia Católica que consecutivamente llevaron adelante esta cruel persecución, que duró siglos. Ese fue el espíritu anticristiano que había en ese momento. Ahora, ¿por qué se repetirá nuevamente la historia? Porque así lo dice la palabra de Dios. Sin la luz de las Sagradas Escrituras, no hubiéramos podido conocer, hermanos, estas profecías. Ahora, el verso también nos habla de algunos sabios que caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿Eso qué significa? Significa que esta terrible persecución no sería para siempre, sino que tendría un tiempo determinado, pues duraría, gracias a Dios, tan solo hasta el tiempo del fin. El verso 35 enfatiza que en la persecución algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos también, tratándose
de los sabios del pueblo que instruyeron a muchos durante la persecución papal. El Señor nos habla del juicio investigador. Recuerda la lección número 23, luz impartida a un humilde suplicante. Allí se explica claramente que el periodo de depuración, limpieza y emblanquecimiento se inició a partir del año 1844, es decir, en el juicio investigador, que fue el año de culminación de las 2300 tardes y mañanas, en las cuales se incluye los 1260 años de persecución papal. Aunque se había frenado el espíritu perseguidor, este no fue destruido. Cada oportunidad que tenía la Iglesia Católica no era desaprovechada para atacar al pueblo de Dios. Esto sucedía especialmente en Inglaterra y Francia, con persecuciones implacables. Ahora, la Reforma Protestante dirigida por Martín Lutero fue protegida por los estados alemanes, que aceptaron esta causa y protegieron a los reformadores. Pero también era necesario que los reformadores buscaran refugio en nuevos territorios que no habían sido conquistados antes. Porque como menciona la Biblia, ni Asia, ni Europa Oriental, ni Rusia, ni África del Norte se convirtieron en un refugio para los protestantes perseguidos de Europa Occidental. Ese lugar de refugio para los protestantes perseguidos fue Norteamérica, conocido como el Nuevo Mundo. Entonces, mientras Norteamérica fue colonizada principalmente por los protestantes perseguidores de Europa, una civilización sana, Latinoamérica fue conquistada por las potencias católicas europeas, es decir, con conquistas brutales que hicieron países como España, como Portugal, que eran los bastiones del catolicismo romano en Europa, es decir, el cuerno pequeño. Un ejemplo claro es la presencia de la Iglesia Católica en la conquista del imperio de los incas. Entonces, en Estados Unidos fue donde encontraron refugio los protestantes. Pero es necesario mostrar también una línea de tiempo de estos valientes hombres que buscaron la luz de Dios y la encontraron. Aquí te presentamos una línea de tiempo de los reformadores en el mundo. En 1382, John Wycliffe, conocido como Lucero de la Mañana de la Reforma inglesa, supervisa la traducción de la Biblia a la lengua del pueblo. Un grupo de Biblias, conocidas como Biblia de Wycliffe, es traducido al inglés, preparando el escenario para la Reforma Protestante. En 1415, el sacerdote y filósofo Juan Hus, muy influenciado por John Wycliffe, es quemado en la hoguera, donde hoy en día es la República Checa, por atacar las enseñanzas y malas prácticas de la Iglesia Católica Romana. En 1517, el teólogo Martín Lutero, sacerdote alemán, publica una lista de las disputas. Ahora ya se conocen como las 95 tesis. Él las clava en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, en Alemania. Él critica la práctica de las indulgencias en la Iglesia Católica Romana. Esta lista efectivamente comienza la Reforma Protestante en toda Europa, enfatizando la salvación solo por gracia y un retorno a la Biblia como la única fuente de autoridad. Luego fue llamado a retractarse de sus tesis, pero en lugar de retractarse, las confirma. Ahora, en el año 1526, el inglés erudito William Tyndale produjo el primer Nuevo Testamento en inglés, tomado de la lengua griega. Una década después, él es considerado como hereje y es quemado en la hoguera. En 1620, huyendo de la persecución en Europa, peregrinos emigran al Nuevo Mundo, creando una colonia en la actual Massachusetts, en Estados Unidos. En 1635, Roger Williams es desterrado de Massachusetts por promover la plena libertad religiosa. Él huye a la actual Providence y funda Rhode Island, convirtiéndose en el primer territorio
que garantizaba la completa separación de iglesia y Estado. ¿Qué pasó luego, hermanos? En 1738, el inglés John Wesley, en cuanto participa en una reunión, escucha la lectura del prefacio a la epístola a los romanos de Martín Lutero y se convierte a Cristo, sintiendo en su corazón un extraño calor. Junto con su hermano y escritor de himnos Charles, él lanza el movimiento metodista, liderando un gran reavivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos. Ahora, en 1816, sucede algo muy hermoso. El granjero neoyorquino Guillermo Miller se convierte del deísmo al cristianismo, comenzando un estudio profundo y personal de la Biblia, anclado en los principios de la reforma, de la primacía de la Biblia, y de que la Biblia se explica a sí misma. Eventualmente, concluyó que la segunda venida de Cristo es inminente y proclama el mensaje en el noreste de Estados Unidos en 1844. Algunos de los milleritas, luego del llamado chasco, perciben y concluyen que Cristo en ese año pasó del lugar santo al lugar santísimo, en el cielo. Y es allí donde comenzó su trabajo de juicio investigador, es decir, a partir del año 1844. Entonces, a partir de 1845, un grupo de adventistas que se formaron con el movimiento millerita, con el compromiso continuo de la fe en la autoridad sin igual de la Biblia, comienzan a estudiar la cuestión del séptimo día, es decir, el sábado. Y en el año 1888 aparece el movimiento adventista con una luz brillante, extraordinaria. Es nuestra hermana Elena G. de White, y afirma que el fuerte clamor de Apocalipsis capítulo 18 versículos del 1 al 4 es la continuación final de la Reforma Protestante y difundiría el mensaje de amor de Dios a todo el mundo. Había comenzado en el mensaje de la justificación por la fe. En estos tiempos, mis queridos hermanos, somos nosotros los que continuamos la línea de nuestros hermanos. Y es una misión que debemos cumplir porque ha sido encomendada por Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Terminó finalmente la persecución? Sí terminó la persecución y se dio cumplimiento a la profecía debido a que el tiempo había sido determinado. Pregunta número 4. El subtítulo dice: el papel de Francia. ¿Qué ganó Francia con sus crímenes al servicio del papado? ¿Quién tomó el poder militar para sí en medio de esta confusión? Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 11, versículos 36 y 39. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajenos se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. El papado estaba en pleno apogeo, persiguiendo, maltratando y asesinando a los reformadores. En este periodo, la maldad contra los protestantes estaba en Francia. Francia era uno de los aliados que tenía el Papa. La crueldad de los católicos no cesaba. Ellos se alegraban cuando observaban a alguien sufrir con los tormentos a que eran sometidos los fieles hijos de Dios.
Las víctimas sucumbían en medio del fuego, pues se había ordenado a los verdugos que las quemasen a fuego lento para que se prolongara su agonía, pero que al final morían como victoriosos mártires. Es que la maldad era tal que los sacerdotes católicos culpaban al pueblo de Dios de querer asesinar a los católicos, de derribar al gobierno y de querer matar al rey. Francia, públicamente y en ceremonia solemne, se comprometió de manera formal a destruir al protestantismo. Y esto debido a la exigencia de los sacerdotes, quienes decían que los protestantes insultaban al cielo porque condenaron la misa. La nación estaba en tinieblas porque había rechazado la luz. Los franceses llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo, hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño, hermanos. Los franceses pensaban que servían a Dios persiguiendo a los protestantes. Habían jurado en la gran catedral exterminar a quienes ellos llamaban herejes. Francia hizo lo contrario de lo que hizo Alemania. Mientras Alemania protegió a los reformadores, Francia estuvo en contra de la ley de Dios. Los franceses eran fieles al papado. De allí que con la furia de su poder perseguían a los reformadores, especialmente a los hugonotes. Era la noche del 23 de agosto del año 1572, en donde París fue testigo de una de las más sangrientas escenas, en donde la Iglesia Católica, con la ayuda de los franceses, mató a miles de cristianos hugonotes en la matanza de San Bartolomé. Para ellos, matar a los reformadores era motivo de fiesta, de alegría, de celebración. Pero el Dios del cielo lo estaba mirando todo. Y el juicio que habían predicho que sobrevendría sobre el rey y sobre los súbditos y sobre el gobierno debido a la supresión del protestantismo, llegaría. Y 3 siglos más tarde habían de venir sobre Francia tan espantosas calamidades. Ese tiempo era un tiempo de oscuridad en Francia. Todo era confusión. La nación estaba descristianizada. Y con la oscuridad impuesta por el papado, se daría cumplimiento a lo escrito en el versículo 36 de Daniel 11. Y el rey hará su voluntad. Estamos en el año 1793. Y aquí vemos la entrada de un nuevo reino o un nuevo poder que no había aparecido en ningún capítulo anterior. Este nuevo poder es el ateísmo, que se levantó en Francia. El ateísmo es una doctrina que niega la existencia de Dios. Ahora, el ateísmo había comenzado a invadir Francia. Hoy día el ateísmo ha llegado hasta Sudamérica y se ha convertido en el comunismo. Nuestra hermana Elena G. de White dice lo siguiente: el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. Francia estaba cegada por el odio y el rencor. El odio fue tal que durante la Revolución Francesa ejecutaron tanto al rey como a la reina. En ese periodo se notaba la existencia de un poder totalmente ateo. El ateísmo hizo que durante la monarquía francesa, entre los mismos franceses, se mataban en la guillotina. ¿Qué más se produjo en Francia? Se impusieron leyes que transgredieron la ley de Dios. En 1792, Francia establece el divorcio. Esta ley destruyó a la familia, como ya te lo hemos explicado. La justificación era la incompatibilidad de carácter. Lo cierto es que a fines de 1793, o sea, 15 meses después de promulgarse este decreto,
Se habían concedido 5.994 divorcios solo en París. Uriah Smith dice que un hombre se casaba con varias hermanas, una tras otra. Era tanta la transgresión de la ley que un ciudadano pidió permiso para casarse con la madre de las dos esposas que ya había tenido. Es decir, que la ley impuesta por Francia permitía a las personas ya no contraer matrimonio, sino celebrar un convenio, lo que luego se fue modificando con el transcurrir del tiempo. Hoy se le conoce con el término de unión civil. Ahora, Francia, como se convirtió en una nación atea, una nación sin Dios, produjo tanta anarquía que los gobernantes temieron que el poder se les escapase completamente y percibieron que era políticamente necesario introducir algún culto. Y el verso 37 lo dice claramente: del Dios de sus padres no hará caso. Esto se cumplió, hermanos, cuando en 1793 coronaron a una mujer como la diosa de la razón, que representaba a la libertad, la igualdad, la virtud y la moralidad. Ahora, el verso 38 dice: con un Dios ajeno se hará de las riquezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Además de la diosa de la razón, rindieron culto a otros dioses. Algo similar a la religión babilónica. Francia había disfrazado el cristianismo. Y esa religión tenía características egipcias. Al rendir culto a María y al niño Dios, que representaba a Semiramis, a Nimrod, a Tamuz. También dice la palabra de Dios que este poder no hará caso ni del amor de las mujeres. Es decir, que la profecía se refiere al homosexualismo y a la prostitución que prevaleció en Francia en esa época. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué ganó Francia con sus crímenes al servicio del papado? Francia ganó la descristianización, es decir, se convirtió en una nación atea. ¿Quién tomó el poder militar para sí en medio de esta confusión? Fue el ateísmo francés, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el rey del norte y del sur. ¿Qué hará el rey del norte al final de los tiempos en una batalla que está todavía en el futuro? ¿Qué señal importante es para los creyentes? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 11 versículos 44 y 45? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel capítulo 12 versículo 1, primera parte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. El rey del norte siempre ha estado en conflicto con el rey del sur. Por más alianzas que hacían, no se ponían de acuerdo. Uriah Smith dice que el rey del sur era entonces Egipto y el rey del norte era Siria, pero incluía también a Tracia y Asia Menor. Egipto continuó rigiendo el territorio designado como perteneciente al rey del sur. Y Turquía, durante más de 400 años, gobernó el territorio que constituyó al principio el dominio del rey del norte. Ahora, Egipto era una potencia que estaba geográficamente al sur de la tierra de Canaán, donde vivió el pueblo hebreo de Dios. Sin embargo, en el tiempo del fin, Egipto ya no es literal, sino llegó a ser un símbolo para una fuerza espiritual o filosofía mundial. Claro, con las características del Egipto antiguo. Tal como en el tiempo del fin. Es como en estos tiempos. El pueblo de Dios ya no es el pueblo judío literal, sino el Israel espiritual de Dios, conformado por judíos y gentiles que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Mira, si te das cuenta, el Israel espiritual de Dios no es una nación,
no es algo geográfico que tenga límites, no es algo que tenga un territorio, sino que se encuentra en todo el mundo. De la misma manera, el rey del norte se convirtió en el papado y no es ya más un rey territorial en el sentido literal. Entonces, el rey del sur también es una entidad espiritual ahora. Es verdad que el papado cuenta con un pequeño territorio que es la ciudad del Vaticano, pero su principal influencia es espiritual. Ahora, Egipto siempre reemplazó la fe en el verdadero Dios por la fe en la humanidad y su poder. Y de esto escribe el profeta Isaías en el capítulo 31, versículos 1 y 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es decir, que Egipto fue una nación atea. Entonces, en el rey del sur, del tiempo del fin, reaparece esa característica atea del antiguo Egipto. Es en esta descripción de Egipto que encontramos el carácter del ateísmo, racionalismo, agnosticismo, el humanismo, con sus leyes y derechos humanos, opuestos a los derechos y las leyes divinas. Ahora preguntémonos, ¿quién es el reino del sur que se levantó en el tiempo del fin para contender contra el rey del norte? Es decir, con el papado. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado, solo puede ser aquella nación que le produjo la herida mortal al Vaticano, al cabo de los 1260 años de la soberanía papal en 1798. Ese reino que se levantó fue la Revolución Francesa atea, o la bestia del abismo. Esta fue la única potencia que fue relacionada simbólicamente con Egipto, en la secuencia de reinos, o de las bestias, que nos presentan las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis. Y es precisamente en Apocalipsis capítulo 11 versículos 3, 7 y 8 que Dios dijo: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Son el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Quién dominó al mundo por 1260 años o 1260 días? Roma papal. ¿Cuándo terminó el dominio papal? En 1798. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Es la Revolución Francesa. ¿Qué hicieron los franceses? Prohibieron y destruyeron la Biblia e hicieron guerra al catolicismo, infligiéndole la herida mortal. Entonces, la palabra de Dios dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, este versículo nos confirma que ahora, en el tiempo del fin, Egipto es utilizado en un sentido espiritual, es decir, simbólico, y que ya no se puede interpretar literalmente. Y debemos entender que así como Egipto, Sodoma también estuvo geográficamente al sur de Palestina, reforzando el concepto del rey del sur. O sea, como potencia atea es Egipto, y como potencia licenciosa es Sodoma,
Por lo tanto, el rey del sur, que en el tiempo del fin contendía contra el rey del norte o contendía con Roma papal, era la Revolución Francesa atea. Ahora, como ya entendimos esta parte, vayamos al verso 44. La primera parte de este verso nos dice que habrán noticias que atemorizarán al rey del norte, es decir, al papado, o a la gran Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Entonces encontramos aquí dos palabras claves: norte y oriente. Cuando se habla de noticias del norte, el verso nos recuerda al rey del norte, o de Babilonia, literal, o al rey Belsasar. Él recibió un mensaje con ciertas noticias que lo hicieron atemorizar sobremanera. Recuerda la lección número 16, el sacrilegio de Belsasar, o de la escritura Mené Mené Tekel Uparsin. En aquella ocasión, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, nos dice la palabra de Dios. Y sus príncipes estaban perplejos. Así lo dice Daniel capítulo 5, versículo del 5 al 7 y también el versículo 9. Ese mensaje era sin duda la inminente caída de Babilonia. Entonces, ahora conoceremos de dónde llegan estas noticias, que en realidad son símbolos proféticos que se asocian y se relacionan. Además, con la caída final de Babilonia o el papado, y también con el rescate del pueblo de Dios durante el glorioso retorno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El verso muestra la reacción del rey del norte terrenal frente a un mensaje que viene del verdadero norte celestial. No hay que olvidar que Satanás es un gran usurpador, que temporalmente se apoderó del norte terrenal, que le pertenece a Dios. Recuerda la sucesión de reinos. Entonces, Cristo es el verdadero rey del norte, que está en el cielo. El trono del Señor Jesús está en el norte celestial, así como también su santo monte, Sión, y su ciudad divina. Así está escrito en Isaías capítulo 14, versículo 13, y Salmos capítulo 48, versículo 2. Entonces Satanás se estableció como rey del norte terrenal, mediante Roma en sus diferentes fases, y se hizo pasar por el verdadero rey del norte, que es el Señor Jesucristo. Y el mensaje del norte celestial, que atemoriza al rey del norte terrenal, es el mensaje de los tres ángeles, que está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 11. Estas son las noticias finales que descubren al gran sistema babilónico papal del tiempo del fin y anuncia su caída. Este es el último mensaje celestial de advertencia dirigido a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y las noticias del oriente simboliza un contexto y un mensaje de misericordia y salvación para el pueblo de Dios, que sufre bajo la opresión del rey del norte terrenal, que es el papado. Así como en su momento fueron los reyes del oriente que hicieron caer a Babilonia literal, que fue Ciro, el rey medo-persa que vino del oriente, juntamente a su aliado, el rey Ciro de los Medas, en el tiempo del fin. Ahora, nosotros vivimos en este tiempo final. Y cuando usted estudia los hermosos versos de estas profecías, la fe se incrementa. Porque sabes que falta muy poco para la venida de Cristo. Entonces, es de vital importancia para el pueblo de Dios fortalecer la fe. Porque sabe que se acerca el final de la historia humana. Mediante Daniel 12:1, la palabra de Dios nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pero ¿quién es Miguel? Seguramente estarás diciendo, hermano, pero eso ya lo dijo en las lecciones anteriores. Y es verdad. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, Miguel es llamado arcángel. Esto significa el jefe o cabeza de los ángeles.
Él es quien se levanta. Es decir, en este versículo dice que Miguel tomará el reino y empezará a reinar. Y de aquel arcángel cuya voz se oye desde el cielo cuando resucitan a los muertos. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es el gran príncipe. Es nuestro rey, a quien obedecemos, alabamos, glorificamos y hacemos su voluntad, quien está de parte de los hijos de Dios. O sea, de aquellos que creen en Dios y hacen su voluntad, y viene a socorrernos. Pero antes que venga Cristo, el mundo estará dividido en dos grupos. En un lado estarán aquellos que pertenecen a Babilonia, que estarán simbólicamente entre los mares, y en el otro lado estarán aquellos que simbólicamente se encuentran sobre el monte glorioso y santo, pertenecientes a los fieles y son remanentes de Dios. Y entre ambos grupos, el rey del norte terrenal plantará las tiendas de su palacio para mantenerlos separados y para tratar también de traer a las almas de Dios a su redil. Satanás, a través del papado, con gran ira, impedirá que los habitantes de la tierra escuchen el último mensaje divino de amor y de advertencia. Y para lograrlo, utilizará sus portentosos santuarios y templos, sus teologías, sus liturgias y ceremonias, sus manifestaciones sobrenaturales. Ya estamos viendo que hacen señales en el cielo de la Virgen María, ¿cierto? Y también sobre su futuro control sobre las demás religiones mediante el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Y serán tiempos de mucha angustia para el pueblo de Dios. Pero cuando la potencia romana llegue a su fin, nadie la ayudará, porque se desintegrará y no encontrará apoyo. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué hará el rey del norte al final de los tiempos, en una batalla que está todavía en el futuro? Impedirá que la gente conozca el mensaje de los tres ángeles. Perseguirá y matará a los fieles hijos de Dios. ¿Qué señal importante es para los creyentes? Todos estos acontecimientos son señales de que la segunda venida de Cristo y la salvación está muy cerca, hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice eventos finales. ¿Qué tendrá fin entonces y qué comenzará? ¿Qué sucederá antes del regreso de Jesús? Vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Daniel capítulo 12, versículos 1, última parte. También versículos 2 y 3. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A ver, vayamos por partes. Cristo está con su pueblo. Él viene a redimirlo, para que sean pueblos de su futuro reino. Y estos primeros 3 versículos de Daniel 12 nos muestran los últimos eventos de la historia humana, al cabo del tiempo del fin, tras el juicio celestial. Recordemos, mis hermanos, que el juicio celestial se inicia a partir del año 1844, después de Cristo. Luego que terminan las 2300 tardes y mañanas. Y aquí podemos ver 3 últimos eventos importantes de la historia humana. Luego que Miguel se levanta,
Primero, el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Segundo, la liberación del pueblo de Dios, que está registrado en el libro de la vida. Y tercero, la resurrección de los muertos. En el primer evento, una vez que Miguel, nuestro Señor Jesucristo, se levanta, es decir, que concluye el juicio celestial y asume su reino eterno, sobrevendrá a la tierra una angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Para aquel entonces, el tiempo de gracia y de misericordia habrá terminado definitivamente. Por lo tanto, es hora de estar despiertos y estudiar la palabra de Dios, para que con gozo recibamos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Tanto para el pueblo de Dios como para los impíos, será un tiempo de angustia. Para los impíos, porque les caerán las plagas postreras. Y para el pueblo de Dios, la angustia de Jacob. Recuerda, hermano, lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 33, versículo 1. 3 problemas tenía Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano. El primero era perder su vida. El segundo, se preocupaba por su familia. Y el tercero, se preocupaba si su hermano lo había perdonado. Entonces la angustia para los hijos de Dios al final de los tiempos es similar a la angustia de Jacob. Jacob era amenazado de muerte. Entonces, durante el periodo en el cual se termina la gracia en el cielo, los hijos de Dios saben precisamente que ya no hay gracia. Y su angustia los hará preguntarse, ¿seré salvo? ¿Se habrá salvado mi familia? ¿Será que mis pecados fueron perdonados? Eso es lo que nos dice, hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 13. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar preparado, porque eso sucede cuando Miguel se levanta del lugar santísimo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo deja de interceder en el cielo. Y es allí donde los hijos de Dios resplandecerán en aquel tiempo. El segundo evento es la liberación de los justos, que se encuentran escritos en el libro de la vida, después de haber terminado el tiempo del juicio celestial, y en el cual se decidió quién se mantiene escrito en el libro de la vida y quién tiene que ser borrado del mismo. Recuerde Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y en el tercer evento, los sepulcros se abren y muchos serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en Cristo, los que escucharon la voz del Señor, se levantarán para escuchar el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Pero aquí hay algo que sucede, mis hermanos. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron, los que se burlaron de Cristo y los enemigos de su verdad, resucitarán para ver a Jesús en su gloria y para ver la recompensa que recibirán los fieles hijos de Dios. Imagina la cara de vergüenza que pondrá Pilato, Caifás, Judas Iscariote, los papas que mintieron al mundo cuando vean a Cristo venir con gran poder y gloria. Entonces, este evento ocurre durante el retorno del Señor Jesucristo. Así lo dice 1 de Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23. Y también está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Y luego de haber terminado el juicio celestial, en que cada caso tiene que haber sido analizado, investigado y juzgado, la resurrección mencionada, ya sea para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua,
será el resultado directo de la sentencia que fue determinada en el juicio celestial, que para aquel momento, obviamente, ya habrá terminado, y todos los casos estarán decididos para siempre. Pero, ¿qué hará el pueblo de Dios durante el tiempo del fin? Mira, en aquel tiempo será un tiempo de gran oscuridad espiritual a nivel mundial. Y es allí donde los hijos de Dios resplandecerán en aquel tiempo, como el resplandor del firmamento, dice la palabra de Dios. Es decir, que se destacarán por enseñar la justicia a las multitudes de una manera rápida, para que ellos también puedan entender y se salven. Serán tiempos de aflicciones, de calamidades, un tiempo en el cual caerán las 7 plagas en todo el mundo, las cuales no ha habido nunca. Es en este tiempo que los justos vivirán sin intercesor, a la vista de Dios. Entonces, aquel que no se arrepintió ya no tendrá esperanza de ser purificado. Y el santo ya no correrá peligro de caer, sino que seguirá santificándose. Y los justos vivirán sin intercesor. Vivirán a la vista de nuestro bendito y santo Dios. Hermanos, Cristo tiene muchos propósitos futuros para su pueblo. Y nosotros somos una parte esencial de la heredad comprada. Sus siervos serán los principales agentes de aquel gozo que Cristo predijo. Y por eso los indujo a soportar todos los sacrificios y sufrimientos que marcaron su intervención en favor de la raza caída. Y vendrá a liberarnos. Los reinos de este mundo llegarán a ser reinos de nuestro Señor Jesucristo. Él deja de lado sus vestiduras sacerdotales para ponerse el manto real. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué tendría fin entonces? ¿Y qué comenzará? El tiempo de gracia llegará a su fin. ¿Qué sucederá antes del regreso de Jesús? Será un tiempo de mucha aflicción, de angustia para el pueblo de Dios, por saber si fueron salvos o no. Tú te estarás preguntando ahora, ¿cómo estará mi caso en el cielo? ¿Será que soy salvo? ¿Será que voy a ser borrado? Esa es la angustia que tenemos nosotros ahora, como pueblo de Dios. Muy bien, pregunta número 7. El subtítulo dice, ferviente estudio y oración para obtener comprensión. ¿Qué sucedería con la visión? ¿Qué seguridad fue dada al siervo de Dios? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 12, versículos 4 y del 8 al 13? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que cree y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad, al fin de los días. Daniel tenía que cerrar y sellar el libro, hasta el tiempo del fin, es decir, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y lo que sucedería después, es decir, el juicio investigador, las plagas postreras, entre otros. Era la profecía cuyo entendimiento serían comprendidas al final de la historia humana. Es por eso que Daniel no las entendía. Entonces, cuando se inicia el tiempo del fin, los sellos que no permitían entender las profecías serían abiertas al conocimiento de los estudiosos. Y eso fue al final de los tiempos. Sucedió luego del año 1798. Después que terminaron los 1200 años
determinados para el cuerno pequeño. Y como ya lo hemos estudiado en la interrogante anterior, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero, ¿cómo es eso de que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará? Claro, como el libro se abrió y los entendidos resplandecen, la ciencia o el conocimiento aumenta. Es en el año 1844 que nace el movimiento adventista y se inicia masivamente la prédica del mensaje de las profecías del tiempo del fin. Pero no solo la ciencia aumentará, sino también la tecnología. Fue a partir del año 1798 que tanto la ciencia como el conocimiento humano experimentaron un incremento repentino, sin precedente histórico. Solo por mencionar algunos: los medios de comunicación, los medios de transporte, el tema de la iluminación, la luz eléctrica, la computadora, el internet, los misiles, los aviones, entre muchos más. Entonces mira, como ya sabemos, la abominación desoladora duró desde el año 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. O sea, los 3 tiempos y medio, o 1260 años de soberanía papal en Europa. El nuevo tiempo profético de los 1290 días o 1290 años abarca el tiempo de la transición del continuo que es quitado por el papado para establecer su soberanía. Entonces, el tiempo completo de la soberanía papal se inició 30 años antes de la soberanía o de su apogeo que tuvo el papado. Como ya lo dijimos, incluye el periodo de transición y se inició en el año 508 después de Cristo. Es en este año 508 después de Cristo que se inicia el periodo y culmina en el año 1798. Es decir, en el mismo año que culminan los 1260 años de soberanía papal o del cuerno pequeño. Clodoveo es el primer rey que se convierte al catolicismo y dominó toda Europa central. Y en el año 538 es declarado primer obispo. Es de entender que lo dicho corresponde al cuerno pequeño. También en el año 508 se inicia el periodo de los 1335 días de Daniel, capítulo 12, versículo 12, que precisamente termina en el año 1843, es decir, un año antes del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. No te olvides que el primer periodo, es decir, los 2300 años, es el principal y más largo periodo de la profecía. ¿Y qué pasó con el último año? Es en este último año que se inicia masivamente el anuncio del triple mensaje angelical que fue realizado por el movimiento adventista. Se produjo un despertar en el pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, el profeta Daniel recibió una gran promesa. Daniel, el profeta de Dios, duerme, descansa. Pero cuando venga Cristo, se levantará y recibirá su heredad. Daniel, mis queridos hermanos, fue un profeta muy amado y el más ilustre de los profetas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedería con la visión? Daniel cerró y selló el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué seguridad fue dada al fiel siervo de Dios? Que reposaría, pero se levantaría para recibir su heredad al fin de los días. Hermanos, Daniel recibió una última visión y nos muestra la liberación del pueblo de Dios. Esta visión tiene que ver con la gran reforma protestante. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Satanás siempre ha estado oprimiendo al pueblo de Dios.
a través del papado y ha querido imponer su doctrina. Ha querido llevarlo a que transgreda la ley. Y también lo hará al final de los tiempos, cuando imponga su ley dominical. El cuerno pequeño durante siglos persiguió y asesinó a los fieles reformadores. El diablo utilizó diversas estrategias para anular la gran reforma de Dios. Cuando nace la reforma protestante, Satanás, por medio del catolicismo, impuso la contrarreforma. Muchos fueron quemados vivos, mientras el papado celebraba con la muerte de estos mártires. Francia era aliado del papado. Los franceses vieron correr la sangre de miles de personas en la matanza de San Bartolomé. Pero todo era mirado desde el cielo. Años más tarde, Francia vería llegar la Revolución Francesa y con ella el poder ateo. Este poder decretó leyes que transgredieron la ley de Dios. Principalmente afectó a la familia, justificando con la falta de comprensión. Francia decretó el divorcio y consintió el homosexualismo. Pero también este poder ateo fue quien hirió de muerte a la bestia, culminando de esta manera con el apogeo de 1260 años del poder papal, que culminó en el año 1798. Pero mientras Francia perseguía al pueblo de Dios, Alemania protegió a los reformadores. Entonces, luego de 1844, se dio inicio al juicio investigador. Y luego del juicio, la gracia será retirada de la tierra. Y llegarán las plagas postreras, mis hermanos. Será un tiempo de gran confusión. Y en medio de esa confusión, surgen los estudiosos que enseñan a la gente para que se arrepientan. Hermanos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Luego de estudiar estas 26 lecciones, entenderás el por qué al inicio de los estudios te dijimos que se abriría un capítulo nuevo en tu vida. Los mensajes celestiales nos han hecho comprender lo pasado, lo presente y lo futuro. Nos han hecho comprender nuestra historia, hermanos. Y es que la oscuridad que antes había en nuestro corazón se abrió paso y dejó su lugar a la luz de las profecías. Lo que hemos estudiado durante esta temporada debe servirnos para incrementar nuestra fe. Y no te quedará dudas que el tiempo de la venida de Cristo está muy cerca. Imitemos a Daniel y deja que la luz brille en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Un feliz sábado, mis queridos hermanos, y un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios nos bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Lo logramos. Muy bien, somos alumnos de esta escuela celestial. Un día recibiremos la graduación, no aquí en la tierra, sino arriba en el cielo. Nos entregarán nuestro diploma por haber persistido. Dios bendiga a todos, mis queridos hermanos. Ahora les voy a dar una noticia, por favor, que tengan en cuenta. Como vemos, hay muchos maestros y algunos que ya quieren iniciarse y que necesitan compartir, explicar a otras las lecciones. Nosotros tenemos la presentación en PowerPoint, en PDF. Así que vamos a ponerles acá un número telefónico para que ustedes puedan solicitar. Hay algunos que ya han mandado su teléfono, entonces cada semana vamos a enviarles la lección para que lo tengan
de esta manera puedan trabajar, ¿sí? Mis queridos, el número de teléfono es el 922-680621. Aquí está apareciendo, por favor, ya saben, el código de Perú es 51. Así que no solicita usted, por favor, a este grupo. Le vamos a poner a Mini Asdimor Oasis Misión Elías. Usted va a poner ahí, por favor, PDF, sí, pone ahí una notita: hola, estoy solicitando el PDF de la lección, y nosotros vamos a remitir. Nos va a colaborar en esto nuestra querida hermana Xian Lau, y vamos a aprovechar también para darle un agradecimiento especial a nuestra hermana Rocío Silva, dos jovencitas seguidoras de Cristo. Nuestra hermana Rocío Silva nos apoya también con la página de Facebook, Mini Asdimor Oasis. Ahí también puedes tú tener la lección. Por favor, les invitamos a que se suscriban a esta página para estar en contacto. Recuerda que salimos a mitad de semana para que usted vaya repasando y vaya ya conociendo las verdades sagradas. Así estamos poco a poco implementando este equipo. Todos formamos parte de este equipo grandioso. A todos nuestros hermanos pastores, misioneros laicos que están también trabajando, uniéndose para de una u otra manera fortalecer la obra del trabajo del Evangelio. Sabemos que el Señor está con nosotros y no va a permitir que esta obra cese. Pese a los tiempos que estamos viviendo, seguiremos trabajando. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, Señor, gracias, Padre amado, por este momento que hemos tenido. Hemos podido percibir tu presencia, Señor. Ahora hemos tomado decisiones de ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a persistir en estos tiempos difíciles. Te pedimos una bendición por cada hijo tuyo en donde estés, Señor. Acuérdate de ellos. Acuérdate de todas las personas a quienes están predicando nombre por nombre, Señor. Úngelos con tu Espíritu Santo. Fortalece su vida, Señor. Permite que en todo momento esté su mirada puesta en las cosas de arriba, Señor. A los grupos pequeños te pedimos que me los bendiga, Señor. A las iglesias que hayan abierto sus puertas. A los hermanos que se reúnen 2 o 3 para estudiar tu palabra en tu día sagrado. También bendícelos, Padre mío. Nos volveremos a encontrar próximamente y continuaremos con la obra, Señor, porque somos tu pueblo, tus hijos amados. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.